la temporada de hoy que se llama Diagnóstico de un propósito. Y hoy vamos a hablar de qué no es un propósito, pero un propósito de qué, de vida. Me voy a puntualizar en los propósitos de vida, porque nuestra vida debe tener un sazoncito, una sal, una pimienta, un orégano, lo que la haga saber rico. Y eso es que nuestra vida esté hecha de esos momentos que nos generen esa satisfacción y que nosotros veamos hacia adelante, qué es eso que nos hace despertar cada mañana y que nos levanta, pero también más allá, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de? Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso, qué sí es y qué no es un propósito de vida. Entonces vamos a trabajar un poquito estos temas y vamos a nuestra definición Wikipedia. Siempre hago el ejercicio. ¿Qué dice Wikipedia de nuestro propósito? Dice, es la intención, y voy a resaltar algunas palabras que vamos a tener en cuenta más adelante. Es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad y la meta de una acción o de un objeto. Miren la importancia que hay en estas palabras. Es una intención, o sea, yo quiero hacer algo, que es una acción, para lograr un objetivo o una finalidad. Hay una meta intrínseca. O sea, tengo que moverme, movilizarme para lograr algo. Eso es un propósito. Un café para crecer tiene un propósito. Cada cosa que ustedes hagan es posible, tenga un propósito, pero eso es mi propósito, eso es propósito de vida. Ahí es donde comenzamos a pensar qué sí es propósito de vida y qué no lo es. Y ahí donde los quiero entrar a cuestionar, porque el concepto de propósito de vida es donde tenemos que entrar a cuestionarnos cómo estamos nosotros con ese concepto de propósito de vida. Entonces, hablemos un poquito de lo que no es un propósito de vida. Y aquí de pronto voy a reñir un poco con el concepto, pero vamos hablando. ¿Qué no es un propósito de vida? Mi carrera profesional no es un propósito de vida. Ese no es, definitivamente, no es un propósito de vida. Es un propósito, sí, claro. Es un objetivo, tiene una meta, me lleva a unas acciones. Es un propósito. Volverme en un médico es un propósito. Mi negocio, mi emprendimiento, es un propósito, sí, pero no es un propósito de vida, es un propósito. Mi trabajo, lo que hago todos los días, que me levanto, que voy, que me lleva, que yo vibro por mi trabajo y yo quiero hacerlo mejor cada día, es un propósito, sí, pero no es mi propósito de vida. Padres, tus hijos son un propósito, ¿sí o no? Son propósito, pero no son propósito de vida. Entonces, estos cuatro ejemplos que quise traer aquí son propósito, sí, caben dentro de la descripción de propósito de Wikipedia, pero no son propósito de vida. Y aquí quiero ser muy clara. Son propósitos, sí, me llevan a un objetivo, sí, me llevan a acciones, sí, pero no son propósito de vida. Y voy a ir uno por uno. Vamos a ir hablando acerca de la carrera profesional. Tengo un médico y un médico puede tener una excelente carrera y ser un excelente profesional. Y les pongo el caso de un médico que dentro de todo su proceso profesional eh, es un excelente cirujano, maravilloso. Y en su proceso
Desafortunadamente, tiene un accidente, pierde movilidad en sus manos quedan afectadas, recibe varias cirugías en el proceso. En esas cirugías que recibe en el proceso, cuando este cirujano, después de haberse graduado, después de haberse dicho, uy, sí, es que yo soy médico y es que voy a salvar vidas, y entonces, y se queda sin sus manos, él cree que su vida terminó, él cree que se quedó sin propósito, porque sus manos dejaron de funcionar. Entonces, más allá de una profesión, más allá de lo que puedas hacer, hay mucho más en un propósito. Ser contador, ser abogado, cada profesión, eso no es un propósito de vida. Es un propósito, sí lo es, pero no es un propósito de vida. Alcanza personas, sí, de pronto las alcanza, pero no es un propósito de vida. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien mi lista de propósitos, qué es lo que yo quiero lograr en mi vida y cuál es mi propósito de vida. Y no es fácil identificar cuál es mi propósito de vida. Escudriñar, escudriñar. Yo vine a identificarlo bien, bien tarde. Entonces, bien adulta, después de haber estudiado ingeniería eléctrica, después de haber tenido empleos y hecho carrera y hecho muchas cosas, hasta que encontré, y todavía trabajo con temas de ingeniería y hago muchas cosas, pero yo ya encontré mi propósito. Pero en el proceso, estudiar y aprender y formarnos es parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque tuvimos una temporada en la que hablamos de eso y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, tu profesión no es tu propósito. Y cuando desafortunadamente por algún hecho pierdes las habilidades que te permitían ejercer tu profesión, y es que lo tengo muy presente porque acabo de vivir un caso con uno de los técnicos y ha perdido parte de la movilidad en sus manos. Y sabemos que su proceso de recuperación va a ser un poco lento. Y es una persona excelente en su trabajo, pero va a ser difícil que él pueda volver a recuperar. Entonces, si eres un técnico y tú dices, uff, me encanta, y se los pongo en este punto, él es un técnico maravilloso y hace su ejercicio de una manera y comprometido, pero lleva no sé cuántas cirugías en este momento. Y tiene esperanza y tiene fe, pero ahí no está acabado si su propósito solo fuera ese. Entonces, no nos confundamos cuál es nuestro propósito. Vamos al otro. Cuando creemos que nuestro propósito es nuestro negocio o nuestro emprendimiento. ¿Qué pasa cuando creemos que es nuestro negocio con nuestro emprendimiento? Me encanta cuando yo veo la sonrisa en un emprendedor porque está logrando algo, porque ya ve que la planeación estratégica se va vislumbrando y ya ve que se van dando las cosas y que va comenzando a producir y va haciendo la tarea y va dando el emprendimiento. Y me encanta ver eso, cómo los emprendedores día a día van logrando su ejercicio. Pero ese emprendimiento, el día que por X cosa que suceda, deja de ser funcional, ahí no se acaba el propósito. El propósito va más allá el propósito va, ¿qué estás haciendo con ese emprendimiento? ¿A qué personas estamos tocando con ese emprendimiento? Y ahí les voy dando un poquito de lo que sí realmente es un propósito. Y es tu propósito de vida. Lo que sí realmente nos va a mover y realmente lo que sí nos va a generar ese motor. Porque si el emprendimiento o lo que hayamos montado como ejercicio para nuestra vida, para desarrollarlo, no funcionó por alguna razón,
el volver a levantarnos y la resiliencia, que es uno de los mayores, de las mayores características que nosotros tenemos para desarrollar y que nosotros aquí en Colombia la hemos desarrollado de una manera maravillosa. Y lo vimos, la prueba de ello, obviamente vivimos una pandemia, hemos vivido paro, hemos vivido muchas situaciones antes y después de ella. Y nosotros nos levantamos de esto. Entonces, en este ejercicio, cuando yo digo mi propósito es hacer mi tienda mi tienda de tortas, mi tienda de café, es mis diseños, lo que estoy haciendo ahora, esto es mi propósito. Mira, ¿a dónde más te lleva eso? Pon la mirada un poco más allá después de. Entonces, el ejercicio adicional a eso es, para los que dicen mi propósito es mi trabajo, por lo que me levanto todos los días. Yo me levanto todos los días a trabajar. Así tu trabajo sea delicioso, o no, estoy en mi casa, yo trabajo delicioso, en un ambiente muy rico dentro de mi casa, y ese trabajo en casa es delicioso, es rico, es cómodo, y estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta hacer. Está bien, pero puede que ese no sea tu propósito. Entonces, de pronto nos quedamos en una zona de tranquilidad, en una zona de confort, que de pronto nos deja ahí como quietos y nos quedamos sin buscar realmente ese propósito que nos va a llevar a que digamos, chispas, esto es lo que sí realmente es mi propósito. Y nos vamos pero ¿qué pasa si mi trabajo es agobiante y yo no quiero estar ahí? Y definitivamente eso no es mi propósito y lo tengo claro, porque mi trabajo es estresante. Decirle al jefe que sí todos los días o decirle al jefe que no, eso es propósito. Mi propósito era estar en esta empresa todos los días, levantarme, venir aquí a esta oficina todos los días. Y créanme, hoy todavía encuentro personas que creen que su propósito de vida es levantarse, ir a cumplir un horario todos los días y volverse para poder llevar el alimento a su casa. O sea, eso es todo en su vida. Todavía encuentro muchas personas en ese pensamiento y si tú estás ahí, alerta, hay algo más. El propósito de vida es mucho más allá que eso. No es solamente cumplir un horario y una caja de cosas que te ponen que tienes que resolver y resolverlas y procesarlas y listo. ¿Y qué me van a poner a hacer el día siguiente? Porque entonces entramos en esa mecánica. Entramos en una mecánica que no es una mecánica correcta en nuestro pensamiento. Y en ese ejercicio nosotros nos quedamos, nosotros nos vamos durmiendo. Y desafortunadamente en ese dormirnos vamos perdiendo, se nos van yendo los días y los años y se nos van perdiendo las oportunidades de hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y por eso quise tocar este tema y por eso quise, venga, diagnostiquemos realmente lo que es el propósito, porque nosotros, aquí en Un Café para Crecer, se me olvidaba el último y el que muchos padecen. Mi propósito es tener hijos y se nos vuelve un propósito la vida de los hijos y nos volvemos un karma para los pobres hijos. Entonces, porque es la vida, se nos vuelve estar detrás de los hijos. Entonces, los hijos tienen su vida y los hijos se van a ir. ¿Y qué va a hacer cuando los hijos se vayan? Y de eso hemos hablado aquí varias veces. Los hijos se van, chao, son prestados. Y cuando ellos se vayan, usted tiene que seguir su vida. Y su vida tiene que seguir con propósito. Y usted, a la edad que tenga, 50, 60, 70, 80, todavía tiene un propósito en este mundo. Porque así peines canas, todavía tienes un propósito en este mundo. Entonces, en este mundo
cuando el Señor nos puso, independiente de la edad que tengamos, en el estado de hoy, nosotros tenemos un propósito. Entonces, aquí quiero que veamos estas tres expresiones que nosotros tenemos de propósito. Hacer las cosas con un propósito es una cosa. Levantarnos con un propósito es otra cosa. Pero una vida con propósito es otra cosa. Cuando yo hago las cosas con un propósito, es que yo estudio una carrera con un propósito, sí, claro. O yo tengo un negocio con un propósito, sí. Yo me levanto con un propósito todos los días, claro, yo me levanto y sí, hago lo que tengo que hacer y me muevo con un propósito. Pero cuando mi vida está enmarcada en un propósito, ahí ya el tema cambia, el tema es distinto, el tema me mueve, el tema gira en torno a mi propósito. Y no quiere decir que sea más fácil o más difícil. Sencillamente yo comienzo a encontrarle sentido al porqué de muchas cosas de mi vida. Entonces, yo los quiero invitar a que tengamos este ejercicio, a que nosotros nos comprometamos con este ejercicio de encontrarnos esa vida con un propósito. Pero nosotros hablamos en una temporada anterior de cómo vivirla, partiendo desde una claridad que ustedes ya sabían cuál era su propósito. Y en esa temporada hablamos con Natalia Orozco. Natalia Orozco nos contó que ella en su momento, siendo una periodista excelente, comunicadora social, ella trabajó en noticias, ella tomó la decisión de retirarse. Y ella hoy en día es una maquilladora maravillosa. Ese día me hizo un maquillaje fantástico y tuvimos una conversación y después comenzamos nuestra temporada, después de haber hablado de identidad, porque una vida con un propósito parte de tener una identidad clara. Hablamos de cómo vivir esa vida con propósito, partiendo de que ya teníamos ese propósito claro, siendo transformados, Ale que era alimentando, liberando y enfocando nuestra mente. Pero vamos a irnos y la invitación en esta temporada para ustedes es, mire, independiente del punto de vida en donde estés, nosotros estamos en este mundo. Y en la edad en la que estemos, en el momento de vida en el que estemos, en el estatus económico en el que estés, en la carrera en la que estés, en la sociedad, en las personas al lado que tengas, no importa. Estás ahí y ahí estás puesto con un propósito. Y ese propósito, la única forma de comenzar a descubrirlo es comenzar a preguntar, escudriñar y sentarte a decir, bueno, preguntarle al que te creó, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo estoy en este mundo con una identidad clara. Entonces, estamos aquí. Y de acuerdo a eso, yo voy a vivir una vida con propósito, sí, pero ¿cuál es el propósito? Ser médico, no, ya sabemos que no. Ser mamá, no, ya sabemos que eso tampoco es. Y entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Entonces, vamos a irnos a profundizar en, en ese pedacito de cómo nos vamos a meter y los que quieran devolverse un poquito a la temporada, con mucho gusto ahí les voy a compartir ahora los enlaces. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y nosotros hablamos porque es importante conocer este nuevo propósito. Mire, John Maxwell dice, y se los mandaba en la invitación, el éxito es saber que tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu potencial y plantar semillas para ayudar a los otros. Y quiero quedarme aquí un momentico porque me gusta mucho esta frase de John Maxwell.
Saber tu propósito de vida es parte de tener éxito. Ya que hemos hablado que el éxito no está relacionado ni con el dinero, cada uno tiene su medida de éxito. Cada uno sabe cuál es para mí, ¿qué es el éxito? Y yo, por lo menos para mí, el conocer hoy en día, que poder transmitir el mensaje, poder llevar este mensaje, poder hacer este ejercicio con ustedes y cada vez que puedo pararme frente a los niños, a los adolescentes, a cualquier persona y transmitir el mensaje. Y cada vez que lo puedo hacer, uf, yo ahí siento que ya, no importa si es una persona, si son 30, si son 50, si es un auditorio de 500, no importa, no importa. Crecer para alcanzar tu potencial, tienes que trabajar todos los días en el proceso. El crecer es necesario y tienes toda la razón, Alessandra. La autenticidad, el crecer, el crecimiento y el buscarnos hacia adentro. El buscar porque la identidad, nosotros, la identidad que nosotros tenemos como hijos. Nosotros tenemos que buscar cuál es ese potencial que tenemos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, de dones y talentos. No se me adelanten. Y plantar semillas. Ojo que aquí hay una clave fundamental. Y me encanta que John Maxwell la suelta aquí. Plantar semillas para ayudar a otros. Porque si nosotros no estamos siendo luz para otros, si nosotros no estamos irradiando a los demás, lo que estamos haciendo es, estamos hacia arriba. Y así no funciona. Porque ¿qué pasa con las yengas cuando suben mucho? Se caen. Nosotros necesitamos poder esparcir esa semilla, poder que lo que nosotros estamos creciendo y nos estamos alimentando pueda alimentar también a otras personas. Entonces, en ese propósito, nosotros tenemos que tener claro, y también les enviaba este pedazo de palabra que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, aquí nosotros tenemos un diseño perfecto y lo veíamos la temporada pasada que hablábamos de excelencia. La excelencia, para vivir en excelencia, para eso fuimos creados y vivimos en excelencia. Y vamos andando en este camino que el Señor creó para nosotros y en estas buenas obras. Entonces, fíjense que a nosotros nos crearon para un propósito y nos crearon bien, muy bien, porque nos creó un ser de excelencia. Entonces, estamos creados para ese propósito. Encontrarlo es responsabilidad nuestra. Escudriñar cuál es nuestro propósito en esta vida es responsabilidad nuestra. Y ese ejercicio es lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros tenemos que comprometernos. Entonces, la temporada anterior de la que hablamos de propósito, hablábamos de cómo vivir esa vida, pero aquí vamos a hablar de cómo encontrarlo, de cómo voy a mirar por allá dentro de mí, cómo es que yo encuentro ese propósito de mi vida. Entonces, miren que aquí quiero hablar de 4 aspectos. Voy a comenzar hablando por uno que me gusta mucho y es este aspecto de este propósito de vida se enmarca en estos 4 y quiero trabajar este primero que se llama ¿cuáles son mis talentos? Mis talentos, estas cosas que yo desarrollo, ¿no? Y por eso les decía que el ser médico no se desligaba del todo o el estudiar no se desligaba, porque es necesario que nos preparemos, es necesario que hagamos un ejercicio, pero es necesario también que nosotros, dentro de esa misma ocupación,
que estamos haciendo, porque es que no, mi propósito no lo hago acá, por allá, y entonces aquí estudio y mi propósito lo hago aquí. No, es que las dos cosas pasan en el mismo sitio. Todo sucede al mismo tiempo. Entonces, cuando yo entiendo que el propósito, los talentos con los cuales yo voy desarrollándolos día con día y voy creciendo y voy desarrollando mi potencial para poder ir avanzando en mi vida y voy logrando el desarrollo profesional dentro de lo que dentro de lo que estoy haciendo, pero también estoy cumpliendo mi propósito. Yo necesito identificar cuál es mi talento. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Y cómo los puedo ir desarrollando? Eso que yo sé hacer, eso que yo tengo que ir y quiero ir desarrollando, ¿no? Esas cosas que se me facilitan. Hay personas que son fáciles con las artes manuales. Yo adoro ver a mi mamá haciendo cosas y sus muñecas. Adoro las personas que hacen cosas con las manos y les facilita hacerlo. Yo a veces lo hago, pero no soy de las que me dedico y me siento toda una tarde. No, prefiero otro tipo de actividades. Cada persona tiene sus tipos de actividades, sus talentos para ese propósito. Mi mamá es una maestra excelente en el desarrollo de esas cosas manuales y enseña con una paciencia y le enseña a niños y le enseña a personas mayores con una paciencia. Entonces uno ve que ese talento que ella tiene acompañado de otras cosas de las que ahorita vamos a hablar. Y la voy a utilizar hoy a ella en este ejemplo. Ese talento de poder juntar y poder hacer todo el ejercicio. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos ese talento que usted tiene en su vida? Hoy en día nos hacen pruebas psicotécnicas, ¿no? Nosotros vamos a un cargo y hoy estoy buscando dentro de las empresas que estoy buscando auxiliares contables, estoy buscando técnicos, electricistas, estoy buscando, entonces, uno va a las pruebas psicotécnicas y en las pruebas psicotécnicas le hacen unos ejercicios. Y ahí usted tiene, ahí hay unas preguntas que uno desarrolla. Y de acuerdo a eso, usted es competente para unas cosas y para otras como no mucho. Y uno define ahí para que sí tiene talentos y para qué no. Entonces, para las matemáticas, como que sí. Eh, para, como que para las escribir, para las sociales y para memorizar y para, como que no. De pronto para hacer crianza de gallinas, no. Para plantar matillas, no, se me mueren todas. Mi mamá tiene que salir a rescatarlas. Entonces, no, ese no es el ejercicio. Entonces, cada cosa que nosotros desarrollemos como talento, no solamente el tenerlo, sino el desarrollarlo. Ahí está ese propósito, ese talento que nosotros tenemos. Eso que nos entregaron, que está en nuestras manos, que lo hacemos con nuestras manos. Ese talento. Ahora, ¿está acompañado de qué? Está acompañado de lo siguiente, de lo que amas hacer. Porque una cosa es que tengas el talento, pero que no te guste, ni poquito hacerlo. Entonces, el que te guste y que lo ames hacer es importante, porque si tú no le pones amor a lo que estás haciendo, pues puede que tu propósito de vida, o sea, karma no es. Dentro de lo que estamos hablando del ejercicio de, pero esto no lo hago, pero ni porque, Dios, o sea, eso que definitivamente nace y es espontáneo porque tu propósito de vida genera en ti, ¡uf! Esto que yo les digo cuando estoy con ustedes aquí, yo quedo independiente de lo que me toque hacer para estar con ustedes en este espacio. Yo quedo extasiada. ¿Por qué? Porque es cargarme de amor para poder hacerlo, porque lo hago con amor.
Y si no se combinan estas dos, mi talento con el amor, no funciona. Esas dos tienen que estar conectadas. Mi talento con el amor. Ahora, el siguiente, que es importante, que es que impacte al mundo. ¿Cómo? No es que sí, a mí me gusta hacer, pero entonces, no es que esto lo hago aquí yo, y esto es aquí en mí, para mi casita y para mí, y para nadie más. Venga, lo que usted está haciendo, lo que estamos hablando de los talentos, y que lo hago y lo hago con amor, pero que también impacte al mundo, es decir, que genere hacia afuera, que vaya hacia otras personas, y aquí era de lo que les hablaba un poco hacia arriba. Y me voy a volver al ejemplo del médico, porque lo tuve hace algunos años y conocí al médico y que pasó una experiencia muy dura y su proceso de recuperación fue bastante difícil porque él no pudo volver a operar. Es un maestro maravilloso, uno de los mejores maestros que hay en este momento de cirugía cardiovascular. Él no puede operar porque sus manos ya no pueden operar, pero sí es uno de los mejores maestros porque sabe cómo se debe hacer, sabe cuál sí, cuál no, qué vena sí se toma, qué vena no se toma, sabe diagnosticar. Entonces, ¿cuál fue su propósito? Enseñar, poder hacer el ejercicio. Todo su aprendizaje tenía un propósito en la vida y era poder enseñar a otros a hacer el ejercicio. Su impacto, más allá, sí era salvar vidas, su propósito, pero no era a través de sus propias manos y su ejercicio no se terminó porque sus manos tuvieron el accidente. Su propósito trasciende más allá, porque tenemos la capacidad de trascender con nuestro propósito de vida cuando entendemos que no depende solamente de nosotros y de lo que nosotros hagamos. Y ahí nos conectamos con el último punto, que es esos dones, que es lo que el Señor nos da a nosotros. Todo esto nos lo da Dios. Pero Él además nos pone esa capacidad de poder enseñar, por lo menos en este médico del que les estoy hablando, por lo menos en mi mamá de las que les estoy hablando. A mí me encanta ver cuando estas señoras llegan a la casa y ellas todas se reúnen, se juntan y se reúnen como 6 o 7 y se juntan todas y hablan y charlan y hablan. Yo a veces estoy trabajando en la oficina y ellas están ahí en la sala charlando y punto cadena chisme, les digo yo, pero hablan y algunas viven solas y es el tiempo mientras que mi mamá les va enseñando, se escuchan las unas a las otras, hablan y conversan, tienen un espacio en donde tienen una integración y un momento, propósito. Hay. Entonces, cuando nosotros entendemos que el propósito de tu vida va más allá de ti, que lo que tú haces con tus manos, porque son acciones. Tu propósito de vida no es holístico, no es, ay, un pensamiento, no, son acciones concretas. Y esas acciones concretas que tú haces, ese ejercicio concreto que tú haces, a la vez que tú lo haces, genera un efecto como cuando una gota cae en el agua y comienza a generar una onda alrededor. Y esa onda que genera alrededor, lo que hace es que la gente que está a tu alrededor va cogiendo, así son pedacitos, va generando un impacto alrededor. Entonces, ese ejercicio es el que nosotros necesitamos entender, encontrar cuál es ese propósito por el cual nosotros estamos en este mundo, entendiendo cuáles son mis talentos, entendiendo qué es lo que yo amo hacer, sabiendo qué es eso que impacta al mundo y sabiendo cuáles son los dones que el Señor me ha entregado. Entonces, estas 4 cosas combinadas
son los que están comenzando a resonar en mi cabeza. Y yo espero que comience a resonar en sus cabecitas y comiencen a decir, ok, estoy trabajando en esto, mi emprendimiento tiene que ver con esto, yo estoy haciendo, así sea, miren, el Airbnb en donde estoy, me encanta, porque llegué y el chico tiene una pilera. Es bien pilo. Entonces me dice, no, no solamente tengo esto, sino también estoy haciendo esto, yo estoy haciendo turismo aquí, estoy haciendo esto. Y esto lo construyó porque esto es de mi suegra. Y entonces, y veo yo las materitas en este momento y recuerdo porque tiene detalles que tienen que ver con con lo que él es, ¿no? Y le está poniendo su identidad a cada cosa que está haciendo. Y él no está teniendo aquí un Airbnb. Su propósito es que las personas tengan una estancia agradable para que vuelvan y no solamente tengan aquí el espacio, sino que se conecten con el resto de cosas que él está ofreciendo, porque él está ofreciendo todo un paquete turístico. Entonces, me dijo, mira, y me cuenta una historia. Y la historia es, y no se me va a olvidar, créanme, que las laticas que tiene decorando acá un espacio muy bonito que tiene acá, las laticas son hechas por la suegra, son laticas de atún pintadas a mano y la mamá siembra las matas. Entonces, esa historia queda grabada en mi mente, porque él hace las cosas no simplemente por tener un Airbnb, sino porque hay detrás de eso un propósito, un algo diferente. Lo está encontrando, ya lo sabe, no sé, quizás está por ahí conectado, no sé, repite. Entonces, ese ejercicio, él va poniéndole identidad a cada cosa que hace. Y eso nos permite a nosotros entender que estamos trabajando, que lo que nosotros estamos haciendo va teniendo esa identidad y que lo que voy haciendo está siendo desarrollado y está generando un impacto en las otras personas. Sí, eso está, eso está siendo el propósito de tu vida, eso está, ¿qué estás generando en el otro? ¿Qué estás generando en la otra persona? A mí me generó estar aquí una sensación de seguridad. Estoy tranquila, puedo volver a este lugar y puedo incluso poder tomar otros servicios con él, que me genera tranquilidad de lo que pueda, los servicios que él me pueda ofrecer. Entonces, son personas que están conectadas con lo que están desarrollando. No quiere decir que ya tenga su propósito, quiere decir que está conectado con las cosas que está haciendo. Y esos detalles son los que encontramos en los talentos, encontramos en ese amor por lo que se hace. Entonces ahí es donde yo tengo que conectarlo con si el mundo lo necesita y tengo que conectarlo con los dones. Y viene el punto de cierre y es lo más importante, chicos. Y es lo más clave que nosotros tenemos que aprender. Esa consulta, venga, el bus que yo estoy tomando, el avión que estoy tomando, este viaje, ¿está de acuerdo? Tú estás, o sea, esto es tu voluntad, esto es lo que tú quieres. Cómo tus dones, tus talentos, tus dones, lo que amas hacer, puede generar un impacto en el mundo. Y todo esto de acuerdo, todo esto está realmente de acuerdo a los planes que el Señor tiene para mí, que realmente son mejores que los míos, porque Él tiene un propósito conmigo en la vida. Y ese propósito que tiene conmigo, Él lo va a cumplir. Al final del ejercicio, sí o sí, Él lo va a cumplir. Entonces, mis planes están alineados con eso, mi carrera está alineada con eso, mi todo, cada cosa que yo hago está alineada con eso. Yo me levanto cada día y digo, Señor, que cada una de mis acciones estén alineadas a tu voluntad.
porque es que vivir bajo el propósito que Él nos puso en este mundo es estar bajo su voluntad. Entonces, que en efecto mis talentos le sirvan, que los dones que Él me dio estén puestos a su disposición y que precisamente yo amo todo lo que hago porque lo hago para Él y no para los hombres. Lo decíamos en la temporada pasada. Porque yo quiero generar ese impacto. Y no es un impacto de Giovanna, es un impacto que Él realmente, ¿cómo puedo generar, ser luz en este mundo? ¿Cómo puedo mostrar un poquito eso del amor de Dios en este mundo? A través de cualquier cosa que yo haga. Entonces, miren lo importante que es que nosotros entendamos qué es mi propósito de vida, diagnosticar qué es mi propósito de vida.